¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos a abordar parte, por lo menos, de la ajetreada agenda que tiene el Congreso de aquí a fin de año. En particular, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, son temas trascendentes de interés nacional. Pero antes vamos a arrancar por algunas cuestiones de carácter internacional que son de interés para nuestro país. Para hablar de estos temas, le tenemos como invitado, a quien agradecemos, y ya le saludamos al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches. Ya un gusto volver a compartir contigo, Benjamín, y con toda la audiencia de Fuego Cruzado. Gracias por estar con nosotros. Decía, vamos a empezar por algunas cuestiones internacionales que son de interés para nuestro país, aunque algunos no lo aborden desde esa óptica y no tengan mucha difusión en los medios de comunicación. El pasado 7 de noviembre, elecciones generales en los Estados Unidos, con el resultado que todos sabemos, ganaron los republicanos. El candidato presidente a la reelección, que va a asumir el próximo 20 de enero, es Donald Trump. Y días atrás, el jueves, para ser más concretos, ya se había anticipado esta información. New York Times, Post y otros medios importantes de los Estados Unidos lo habían anunciado. Se concretó la designación de Marco Rubio, una persona, senador por Florida, una persona a quien conocemos en nuestro país, estuvo en febrero pasado y tuvo varios contactos, encuentros con el presidente. Entiendo que también participaste de algún encuentro con él o hubo conversaciones al respecto. Entonces quería comenzar por ahí. ¿Qué opinas sobre este hecho y qué importancia puede tener para el Paraguay su designación como el resultado general de las elecciones en Estados Unidos y su designación en particular como secretario de Estado? Sí, en primer lugar decir, querido Benjamín, es imposible no hablar de lo acontecido en esta semana en términos deportivos, futbolísticos. ¿Verdad? Yo quiero felicitar y agradecer a toda la albirroja, a la selección paraguaya, sí, al técnico Alfaro, que realmente nos dio una tremenda alegría. Yo creo que ese momento que se vivió, ese gol de chilena de Tony Sanabria, algo que probablemente nunca vayamos a olvidar y bueno, yo creo que él tampoco lo va a olvidar nunca. Imagínate defensores del Chaco lleno, un partido histórico contra Argentina y meter una chilena como la que hizo. La verdad que es una tremenda alegría y es imposible no reconocer a la albirroja y a nuestro técnico por lo que hizo. Muchísimas gracias y que sean los éxitos, muchachos. Totalmente de acuerdo. Esa imagen que vos decís que se va a quedar incrustada en nuestras retinas por el resto de los días, es también como la que 15 años atrás protagonizó Nelson Adeo Valdés cuando canta aquel gol extraordinario pegándose con tanta fuerza al pecho. Bueno, después de eso no tuvimos buenos resultados en las siguientes eliminatorias hasta la fecha. Nos habíamos acostumbrado a perder. Qué horrible es acostumbrarse a perder, ¿verdad? Absolutamente. Y felizmente se revirtió ese proceso. Absolutamente. Y tenemos tanto talento hoy en la selección, una conjunción de jugadores que creo que muy pocas veces se produjo en nuestra historia. Y creo a su vez que finalmente encontramos al técnico correcto para conjugar y para potenciar la habilidad de nuestros jugadores. No podemos dejar de empezar por ahí con nuestras felicitaciones a Benjamín. Y haciendo fuerza para pasado mañana en Bolivia, un puntito no estaría mal, ¿verdad? Si son 3 mejor, pero le bancamos a esta selección de la forma en que juega, la garra que pone, el espíritu que está demostrando es extraordinario. Absolutamente. Hablando de victorias o ganancias y pérdidas. Volviendo a la cuestión internacional, lo que estabas refiriendo. En primer lugar, felicitar al presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. La verdad que fue una fiesta cívica donde en la democracia más importante del mundo, con el principal aliado del mundo, el Paraguay, yo creo que la gente salió a manifestar lo que querían, lo que buscaban. Y bueno, esta es una elección mundial, Benjamín. Yo creo que todos de alguna manera estábamos involucrados en lo que estaba sucediendo ahí y de una u otra manera lo que sucedió
en los Estados Unidos de Norteamérica afecta la suerte del mundo. Creo que fueron una elección donde, amén de determinados intereses, de agenda doméstica, de principios geopolíticos, fue una elección que tuvo mucho que ver con los principios y valores, donde el pueblo americano le dijo que sí a un grupo de principios y valores con los cuales, tenemos que decirlo, nosotros nos sentimos particularmente identificados. Lo que pasaba con la designación para el Departamento de Estado de Marco Rubio es algo que afecta de manera tremendamente positiva, no solo al Paraguay, sino a toda Latinoamérica, en el entendimiento de que Marco Rubio es el primer hispano que ocupa ese cargo tan importante. Y hay que entender la relevancia de ese cargo. Está la presidencia, está el vicepresidente, naturalmente, que cumple función en caso de tener que ocupar la responsabilidad de presidente. Y el secretario de Estado tiende a ser como un primer ministro en los Estados Unidos de Norteamérica, o en nuestro entendimiento como jefe de gabinete. Como un jefe de gabinete, pero en realidad es más que un jefe de gabinete. Esa es la relevancia de Marco Rubio. Una persona que visitó nuestro país siendo senador, hizo una visita histórica con la que tuvimos la oportunidad de compartir. El presidente Santiago Peña me hizo una invitación, me permitió acompañarlo en esta visita histórica, e inmediatamente vimos su interés por Paraguay, manifestó la potencialidad que él inmediatamente percibía que existía con respecto a nuestro país. Entonces, yo creo que lo que está aconteciendo en los Estados Unidos de Norteamérica son noticias tremendamente positivas para el Paraguay. Sí, y que tiene un impacto a escala global, no hay ninguna duda. Raúl, vamos a hablar de cómo puede impactar en particular en Paraguay, lógicamente en la región, este cambio de guardia en Estados Unidos, aunque sean pocas palabras, antes de adentrarnos en la cuestión de la agenda legislativa, que también es muy abultada e importante. Pero un paréntesis previo es las declaraciones que más recientemente se divulgaron de Marco Rubio acerca del accionar de representaciones diplomáticas en países pequeños que muchas veces lo hicieron en forma autónoma, sin seguir los lineamientos generales del Departamento de Estado o respondiendo a mandos a segundos, terceros niveles del Departamento de Estado. Menciona a Paraguay, otra vez, varias veces lo hizo. De hecho, cuando vino a nuestro país, cuestionó el accionar de la representación diplomática estadounidense. Vuelve a hacerlo. Digo, esta no es una demostración de que no había paranoia cuando se hablaba del tema, no era una campaña política para justificar determinadas posiciones diciendo, no, acá hay persecución, hay esto, hay acciones que son incorrectas, intromisiones que no deberían registrarse. Lo que viene a decir Rubio, que no es cualquiera el que lo dice, es el próximo secretario de Estado, confirmando lo que ya había en cierta medida enunciado en anteriores declaraciones. ¿Qué opinión te merece? Mira, en primer lugar que va a existir una visión de respeto, de cooperación y el entendimiento de la importancia del Paraguay como un aliado estratégico de los Estados Unidos. Y nosotros históricamente hemos sido aliados estratégicos de los Estados Unidos. Cuando uno hace un análisis, de cómo se configura el globo, y vos decís, bueno, en Paraguay está el Partido Colorado, está el Partido Liberal, está el tercer espacio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Tenemos los clubes y bueno, lo tenemos ahí a Olimpia, lo tenemos a Cerro, a Libertad, Guaraní, por supuesto. Guaraní. Nacional. No se olviden de Guaraní. Y cuando uno mira el mundo, y uno también ve alineaciones, Benjamín, y bueno, lo tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, a la OTAN, a Israel, de un lado, con Japón, Taiwán, más allá de que muy pocos países lo reconocen como nación, cooperan con él en varios términos. Y por otro lado, tenés otra alineación, este es el eje democrático. Y por otro lado, tenés otra alineación de países, lo tenés a la China comunista, lo tenés a Rusia, lo tenés a Irán, lo tenés a Venezuela aquí en Latinoamérica, que es la otra alineación, que es el otro equipo.
Y nosotros por una cuestión de principio, de valores, del abrazo que le da el paraguayo al sistema democrático y republicano, siempre nos hemos identificado en cuanto a nuestro posicionamiento en el mundo con este equipo, con el equipo de la democracia, con el equipo de la libertad, y dentro de esa lógica siempre hemos sido aliados de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la avenida Rubio, su discurso claro nos dice que vamos a ser importantes, que vamos a ser respetados en cuanto a nuestras posiciones y nuestros procesos políticos. Y ya lo decía él cuando visitaba, yo recuerdo la conferencia de prensa donde le hacen una pregunta incómoda sobre una situación interna, ¿verdad? Él marca una línea muy clara que tiene coherencia y congruencia con lo que está diciendo ahora, que dice, no, espera un poco. Esos son asuntos internos políticos de la República del Paraguay que ustedes tienen que resolver de manera soberana. Mi participación aquí es ver cómo los Estados Unidos y Paraguay pueden cooperar como aliados que son para buscar el mutuo fortalecimiento. Con otras palabras, naturalmente, pero la idea fue bastante clara. Entonces, la impresión que yo tengo de la intervención de Marco Rubio es una línea coherente de respeto y del entendimiento de lo que juntos podemos hacer Paraguay y los Estados Unidos de Norteamérica. Y entre paréntesis, nos llena de alegría y nos muestra con claridad de que siempre tuvimos la razón. Claro, tal vez por eso algunos medios no divulgan la información. Puede ser. No hubo tanto eco. No hubo tanto eco. Rubio también probablemente, ya en la campaña de Trump, se podría pronosticar lo que seguramente va a suceder, que es un redoblamiento, una profundización de la disputa global con China. Al margen de la discusión ideológica, que después podemos hacerla por separado, que es China hoy y compañía, esa disputa global entre esos ejes que mencionás es real. Y la parte económica tiene un peso enorme. También se libra en Sudamérica. De manera particular, Brasil está socio importante de Paraguay, muy compenetrado con los BRICS, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, China y otros países como una especie de alternativa frente al bloque que lidera Estados Unidos. Argentina, con Milei, al contrario, busca convertirse en una especie de vocero de este otro eje, el estadounidense, digamos. Paraguay, en este marco y ahora con el advenimiento de los republicanos al gobierno, ¿cómo crees que, no solamente cómo se va a situar en estas cuestiones, sino qué tan conveniente puede resultar a los fines de nuestro desarrollo? Es decir, qué ventajas, pero no en términos oportunistas, puede sonar oportunista, pero en términos prácticos, podemos sacar, podemos tener expectativas de si definimos una política, una acción bastante proactiva frente a este tema. Sí, absolutamente. Y de hecho que dentro de esa lógica, y continuando la lógica de las alineaciones, hablaste muy bien de la situación de Milei. De hecho que veía que ayer él fue invitado a Mar-a-Lago y estaba compartiendo con el presidente electo Donald Trump. Lo tenés a un Bukele también que tenía una clara inclinación hacia Donald Trump, hacia el sector republicano. Yo creo que nosotros como proyecto político el relacionamiento es muy bueno. De hecho que hablábamos de la visita que recibió el presidente Santiago Peña, en la cual participamos cuando vino Marcos Rubio. Y en ese entendimiento, bueno, por el otro lado lo tenés a Xi Jinping, lo tenés a Putin, lo tenés a Maduro, entre otros actores. Yo creo que esta nueva coyuntura en los Estados Unidos plantea una serie de oportunidades para el Paraguay, tanto en términos políticos, diplomáticos, como fundamentalmente en términos económicos. Y en ese sentido, esto hay que decirlo, el presidente Santiago Peña está haciendo un gran trabajo de diplomacia económica. Y hoy por hoy cada vez más conocido. Y me toca viajar un poco también a mí tratando de hacer diplomacia parlamentaria. Y empiezo a sentir un fenómeno que tiene que ver con Paraguay en dos términos. Primero es que Paraguay ya se posicionó como un país que, a pesar de las coyunturas adversas
que empiezan a cambiar en términos de la defensa de principios y valores, en términos de defensa de la vida, en términos de la defensa de la familia, se mantuvo firme a pesar de los fuertes vientos que recibió. Y en un momento donde nos quedamos bastante solos, ¿verdad? Se nos veía a nosotros, de repente allá se le veía a Hungría y uno que otro país que se plantaba contra todo. Y de repente la coyuntura empieza a cambiar. A nivel regional con un Milei, empieza a cambiar, o sea, tiene un cambio importantísimo a nivel global con la llegada a la presidencia de Donald Trump. Entonces, en primer lugar, un reconocimiento a nuestro país por su posición firme en la defensa de sus principios y valores. Y en segundo lugar, un entendimiento de lo que está pasando en términos económicos, en términos de estabilidad macroeconómica, en términos de sostener una baja tasa tributaria, en términos de que el 100% de nuestra energía es limpia y renovable y encima somos el tercer exportador de energía limpia y renovable a nivel mundial, a pesar de que somos un país relativamente pequeño, un modelo de desarrollo sostenible que se empieza a hablar en el mundo y las oportunidades, lo que esto conlleva. Me decía, yo tuve una reunión hace poco con el embajador de la Unión Europea, recibí su visita y me decía, Raúl, se empieza a hablar cada vez más fuerte de lo que está pasando en Paraguay en términos económicos y empieza a haber un interés cada vez mayor de los inversionistas de hacer una apuesta en Paraguay, inversionistas americanos, inversionistas europeos, y me decía él, falta la parte más importante, pero que no es la más difícil, que ellos finalmente traigan sus inversiones, traigan su capital al Paraguay. Pero el concepto en cuanto a la oportunidad que representa el Paraguay y en cuanto a la estabilidad que tiene en términos políticos, jurídicos y macroeconómicos, está instalado, que era la parte más difícil. Entonces, yo veo, Benjamín, un punto, con sinceridad te digo, yo veo un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Cuya macroeconomía es estable, cuya producción del campo nos posiciona como, porque somos poco más de 6 millones, pero producimos alimentos para más de 100 millones de habitantes. Hoy somos una solución para el problema del hambre en el mundo, pero veo una oportunidad para nuestro salto en términos de la industrialización y también veo una oportunidad, y creo que es parte de la visión del presidente Santiago, veo una oportunidad en base a alianzas estratégicas como Taiwán y con algunos otros actores que están siendo articulados, que son líderes en tecnología. Veo una oportunidad de convertirnos en un hub tecnológico en el corazón de América. Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión y yo creo que si aprovechamos esta oportunidad, si nos subimos a este tren, muy pronto vamos a estar en otro lado, Benjamín. Me parece correcto el enfoque y también dimensionar los riesgos que representaría no subirse a ese tren, que ya lo perdimos en décadas anteriores, cuando en parte de la región hubo efectivamente un desarrollo industrial y Paraguay quedó como un país productor y exportador de materias primas, ¿verdad? Ahora, no hay que hacerse, creo yo, muchas expectativas respecto a que Estados Unidos pueda ser un mercado accesible a productos nuestros, porque justamente lo que se está dando, y no solamente en Estados Unidos, en muchos países del mundo, pero en Estados Unidos ahora va a cobrar mucha fuerza, es proteger el mercado interno, es reindustrializar Estados Unidos. Parte de sus industrias se fueron a China, por ejemplo, y a otros países que tienen que ver con el modelo. O sea, a nivel internacional está emergiendo de vuelta el Estado-Nación como concepto, en la reindustrialización de los países, y eso evidentemente se traduce después en una política proteccionista de sus respectivos mercados. Pero lo que vos decís, acá la discusión es cómo industrializamos Paraguay y el respaldo tiene que ser en esa dirección. No porque nos importen tal o cual rubro de producción, sino que se instalen capitales que contribuyan al desarrollo de nuestro país, preferentemente al desarrollo industrial. Entonces, el esquema realmente, el tema en general es súper bueno. Probablemente nosotros todavía estemos abordándolo de manera muy incipiente, ¿verdad? Pero esa definición que vos estás haciendo tiene consecuencias, o debería tener consecuencias prácticas muy, muy grandes para el posterior desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Absolutamente. Y ahí hiciste una pregunta que es demasiado importante. Bueno, ¿cómo industrializamos Paraguay?
Porque cuando uno hace un análisis de la historia del desarrollo del mundo, necesariamente, salvo un país que recuerda que es Singapur, el desarrollo pasó por un proceso de industrialización. Algunos lo pasaron hace más de un siglo. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, la cosa es sencilla. Nosotros tenemos disponibilidad energética, energía limpia y renovable, tenemos un bono demográfico, o sea, tenemos mano de obra joven, que además de eso tenemos mano de obra barata, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos una política de baja presión tributaria, que es la más baja en la región. Y hoy por hoy estamos generando un prestigio en términos de la seriedad de nuestras instituciones. Creo que el grado de inversión es un hito en la historia económica de nuestro país y un trabajo muy fuerte por parte del gobierno nacional, en lo que colaboramos cuando podemos, que tiene que ver con la diplomacia económica que está liderando Santiago Peña. Tenemos todos los condimentos para atraer la inversión que va a tener como consecuencia directa una industrialización de nuestro país y bueno, dar el siguiente paso en la escalera del desarrollo. Tuviste días atrás, para ir cerrando la parte internacional, un encuentro con el embajador de Israel, con Merkel, ¿verdad? También estuviste con gente de la Unión Europea, decías. ¿Cómo encaja en este concepto de colaboración recíproca estos encuentros, estas charlas? ¿O qué podés deducir, concluir de este tipo de encuentros? ¿Qué nivel de aportes representa para el país este tipo de relacionamiento? Y mira, con Israel una amistad muy grande. Nosotros, y le decía yo al embajador, yo tengo una amistad muy linda con el presidente del Congreso de Israel, Amir Ohana, que bueno, me invitó en el momento después del atentado terrorista que recibieron por parte de Hamas y pude estar ahí. Estuve en el kibutz del paraguayo que fue asesinado, estuve en el Museo de las Víctimas, vi video de atrocidades. Lo invité yo, fue el primer presidente del Congreso de Israel que estuvo en Paraguay. De aquí a poco vamos a estar visitando Israel con el presidente Santiago Peña. Ellos reabrieron la embajada de Israel en el Paraguay. Como primera gran cooperación, ellos ya trajeron este fin de semana llegó un experto en agua. Es la segunda embajada de Israel en el mundo que tiene un experto en agua. Y bueno, para entender el grado de manejo de agua que tienen, ellos... País desértico, digamos, ¿verdad? Ellos cultivan tomate cherry en el desierto. O sea, ese es su grado de manejo de agua. Y ellos son conscientes de la potencialidad del Chaco paraguayo que empieza a haber una revolución allí, hay que decirlo, donde históricamente fue rico en cuanto a producción de ganado y hoy por hoy el sector de la producción o de la agricultura está creciendo mucho. Empieza a haber una producción más que interesante de soja, de maíz, entre otros granos, y lo que ellos pueden aportar en términos de manejo de agua en una región donde el principal desafío es el manejo de la misma es invaluable. Además de eso hablamos de cooperación en materia de seguridad, en materia de tecnología e innovación y bueno, por supuesto en materia diplomática. Y yo siento una tremenda predisposición de la hermana nación de Israel para ayudarnos, para cooperar con nosotros, para que crezcamos juntos. Y hay que decirlo también, Israel está entre los 4 principales exportadores de carne paraguaya del mundo. Entonces, en ese sentido, la potencialidad que existe en la cooperación entre nuestras naciones es invaluable. Y bueno, con el embajador de la Unión Europea hablábamos también de lo que se podía construir en términos de cooperación. Sí, siempre yo fui claro también en cuanto a la posición del Paraguay en la defensa de sus principios y sus valores, en cuanto al entendimiento de que queremos construir en base al respeto, queremos construir en base a una condición de aliados, queremos construir sin condicionamientos, queremos construir en base a queremos seguir planteando nuestro modelo de desarrollo sostenible, pero sin hacernos responsables de la contaminación que otros hicieron al mundo, que nosotros no la hemos hecho desde una lógica de un país cuyo 100% de su energía es limpia y renovable y que no está demasiado lejos de ser el primer país de la historia que tiene una neutralidad de carbono. Y ya nos vamos enseguida a la pausa y dejamos planteados los temas que vienen después, pero ¿cómo quedó la relación con la Unión Europea? Porque
En determinado momento hubo cierta rispidez, como acostumbra a decir mi compañero, de así son las cosas, usa ese término fino, pulcro, ¿verdad? Hubo cierto nivel de conflictividad. Y después no se habló más del tema. ¿Cómo están las relaciones con la Unión Europea? No, yo la percibo, yo percibo un buen relacionamiento. Naturalmente esto es así, ¿verdad? Hay una serie de conversaciones y a nosotros nos toca, al presidente Santiago del Ejecutivo y a nosotros desde el Poder Legislativo nos toca defender los intereses de nuestro país. Claro. Y los No intereses... hay por qué enojarse, ¿verdad? Cuando se procede de esa los manera. intereses de nuestro país, nosotros tenemos que mantener los principios y valores de la nación paraguaya y tenemos que proteger y pelear por nuestras condiciones de exportación. Y cuando nos dicen que tienen que haber nuevos aranceles porque la tierra deforestada, y nosotros le decimos Pepe, un poco, o sea, no somos nosotros los que tiramos 2000 bombas atómicas a la atmósfera, no somos nosotros los que usamos carbón como energía, que es lo más contaminante que existe, porque nosotros usamos energía limpia y renovable para la electricidad. No somos nosotros los que tenemos plantas nucleares, que de repente hay terribles daños al medio ambiente cuando existen catástrofes como existió en Chernobyl, como existió en Fukushima. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo sostenible, nosotros tenemos el 40% de nuestra superficie cubierta por bosque. Entonces, yo creo que tenemos autoridad moral para hablar de conservación del medio ambiente y de modelo de desarrollo sostenible, Benjamín. Vamos a hacer una pausa, Raúl, breve. A la vuelta ya nos metemos en la agenda legislativa propiamente. Registro Unificado Nacional es un tema de mucha trascendencia. Vamos a ver cómo se perfila el tratamiento de esta cuestión en Cámara de Diputados, lo mismo que la ley del servicio civil. Ahora ingresó, seguramente no se va a tratar todavía en forma inmediata, un proyecto referido al Instituto de Previsión Social y cómo se va a establecer la antigüedad, el monto que finalmente va a recibir, cómo se va a calcular el monto jubilatorio y otros temas, temas grandes realmente, y quedan 45 días, menos de 45 días para que concluya el año y seguramente se van a resolver todo esto. Pero ya le vamos a consultar al presidente de la Cámara de Diputados enseguida, después de la pausa. Segundo y último bloque de Fuego Cruzado. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, hablando de un tema que es difícil abordar en nuestro país. Son pocos los interlocutores como para profundizar en estas cuestiones de carácter internacional, que para un país como el nuestro es vital. Mucho tiempo creímos que éramos una especie de isla en medio de la nada. Y es horroroso, porque la realidad después te demuestra que estás muy equivocado y lo hace de la peor manera. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que aprendernos a tratar, a formarnos en esta cuestión. Llevamos mucho atraso, entonces yo celebro que podamos conversar de esto con el presidente de la Cámara de Diputados. Agenda nacional, legislativa de aquí a fin de año. El registro unificado nacional es un tema que produce controversias. Está la ley del servicio civil, está lo del IPS. Primero, contanos, bueno, en 2 palabras, ¿cómo es el orden, cómo se define el ordenamiento del tratamiento en cuanto a plazos? ¿Cuándo se va a tratar, se va a ir tratando cada uno de estos temas? Bueno, nosotros, en ese sentido, tengo que serte franco, Benjamín, nosotros hemos construido un espacio de debate sincero que es la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde además los vicepresidentes y secretarios parlamentarios están representadas las diferentes bancadas, toda la bancada, a través de los distintos liderazgos. Y en ese sentido creo que hemos hecho grandes avances en términos de la generación de consensos con respecto a cuándo se tratan los proyectos. A veces incluso hemos tenido sesiones, yo resalté eso, donde no hubieron 2 votos contrapuestos, ¿verdad? Y en otras ocasiones tuvimos sesiones particularmente acaloradas, que bueno, una característica de la democracia. Y a veces me dicen, bueno, ¿y qué piensa lo que dijo su colega? Y yo le digo, bueno, podré no estar de acuerdo, pero que él pueda expresar eso es un recordatorio de que estamos en libertad, que estamos en democracia y que él tiene el derecho a expresar lo que cree. Y para mí eso
eso no tiene precio. Pero volviendo a la pregunta, finalmente es la mesa directiva la que, Todavía no hay un calendario la que establecido. toma las decisiones. El RUM está planteado para este próximo martes. Ah, ya entonces. Este próximo martes. ¿Y crees que se podría agotar en una sesión o puede llevar más tiempo su tratamiento? Y habría que verlo. Hay conversaciones con los diferentes colegas. Yo tuve una visita también tuve una visita del Colegio de Escribanos que hicieron un planteamiento de modificaciones con respecto a esta ley, un grupo de modificaciones, creo que eran 21 artículos que están planteando modificar, que otra vez hablan de 3 artículos prioritarios. Estamos los diferentes actores, las diferentes bancadas están haciendo una evaluación con respecto a los detalles del proyecto, pero yo quiero concentrarme en eso. Finalmente estos son detalles. Que sea un detalle no significa que no sea algo importante o relevante, pero uso esa palabra a lo mejor hasta de forma equivocada para diferenciarlo del espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Y hay que entender la paradoja que existe en nuestro país, porque una de las principales riquezas que tenemos, para mí la principal riqueza son las personas, son los paraguayos. Pero a lo mejor la segunda principal riqueza ya es nuestra tierra, su fertilidad. Dios nos regaló una tierra terriblemente fértil y productiva. Y en ese sentido, bueno, como decíamos, somos 6 millones, producimos para más de 100 millones de personas y todavía con mucho potencial de desarrollo, especialmente en la región occidental o Chaco. Pero así como nuestra principal riqueza, una de nuestras principales riquezas, tenemos un problema importante que es la titulación. Sí mismo. Y voy a graficar la titulación, el problema de la titulación. Benjamín compra una tierra y produce en la tierra. Está produciendo maíz y algodón. Y le va bien a Benjamín. Y de repente aparece Raúl y con otro título, compró otro título, otra tierra, donde el 50% de la tierra de Benjamín había sido que es de Raúl, según el título de Raúl. ¿Y cuál es el que vale? ¿El título de Benjamín o el título de Raúl? En un sistema que hoy sencillamente no está unificado y que plantea muchísimos conflictos con respecto a la posesión de la tierra y que tiene como consecuencia inseguridad jurídica. Porque yo compro y voy a producir, pero al final me aparece uno que dice que es el dueño, entonces, ¿cuál es mi verdadera seguridad en términos de la producción? Y eso es lo que busca abordar el registro único. Empezar un camino, pues este no es el final, este es el comienzo. Empezar un camino de ordenamiento con respecto a los títulos que termine generando seguridad jurídica, seguridad para las inversiones, seguridad para la producción, que va a ser de un tremendo beneficio para nuestro país. Por eso diferenciaba yo, ese es el espíritu de la ley y creo que el espíritu es absolutamente bueno. Existen detalles, o sea, existen componentes que están siendo debatidos, pero creo que hay un pensamiento, si no es unificado, claramente mayoritario, inclinado hacia la relevancia, la importancia de este proyecto. Incluso nosotros hablamos con escribanos críticos con respecto a una serie de artículos del proyecto, pero que comienzan siempre su alocución reivindicando la necesidad de una institución que aglutine a estas reparticiones que se van a fusionar en el registro unificado, que son catastros, registros públicos, geodesia. Cree que también tendría que estar INDER, por ejemplo, ¿verdad? Como parte de la aplicación de esta normativa que se está discutiendo. Pero vos señalabas muy bien uno de los principales problemas que tenemos en Paraguay y que tiene que ver con la seguridad jurídica, que es la propiedad, que no tendría que estar en entredicho y en muchos casos está en entredicho. Y hay inclusive propiedades que se asientan tienen un origen nulo. Por ejemplo, todas las tierras, por eso te decía lo del INDER, antes su predecesor, que el IBR otorgó a personas que no eran sujetos de la reforma agraria, y hablamos de miles de hectáreas, y es complicado porque después ya se transfirió o ya están sus herederos, ya se vendió 5 veces la misma propiedad.
Entonces es, por ejemplo, una arista del problema. O esto que vos decís, superposición de títulos que hay a bulto. ¿No te parece que la ley, yo no la conozco en detalle, no sé si ustedes ya avanzaron en el estudio hasta dónde les permite o te permitiría opinar si la ley no tendría que incluir justamente, decías, es el comienzo de un proceso de reordenamiento, de ordenamiento en términos de la propiedad, por un nuevo catastro que en nuestro país se anunció hace años y después no se ejecutó. Y es el punto de partida porque se pueden hacer cuestiones de carácter técnico, hay aproximaciones a la propiedad, pero para definir con precisión las propiedades que están, quién es quién en materia de propietarios en Paraguay, cuáles son las tierras privadas, las públicas, las privadas a quienes pertenece y las públicas a qué reparticiones, es un trabajo muy, muy serio. La ley no tendría que incluir, inclusive te diría con plazos y compañía, la necesidad de avanzar en este terreno que sería un punto de partida muy sólido para construir esto que mencionás, que es la seguridad jurídica. De hecho, Benjamín, que es un proceso. Y por supuesto el componente del proceso que mencionás es fundamental en términos de tener claridad con respecto a la posesión de la tierra. Y bueno, si nosotros hacemos un análisis del propio desarrollo de una nación, y hay que decirlo, nosotros somos defensores de la propiedad privada, porque es un debate también, un debate ideológico a la hora de la construcción de un Estado. ¿Cree en la propiedad privada o cree que todo tiene que ser el Estado? Y bueno, hay países donde todo es del Estado y el Estado es el quien reparte o quien asigna la concesión de una casa, de una tierra o como mejor cree. Nosotros creemos en la propiedad privada y creemos en primer lugar desde la lógica del derecho del individuo. O sea, que vos tenés derecho a que con tu familia disfrutes del fruto del esfuerzo de tu mano. O sea, nosotros entendemos eso como un derecho. Y cuando vos lo llevas a eso a un plano de la gestión del Estado, finalmente la economía no es otra cosa más que la distribución de la riqueza. Pero para distribuir esa riqueza hay que generar riqueza. ¿Y cuál es la mejor manera de generar riqueza para que naturalmente pueda ser distribuida? Y naturalmente es optimizando la producción de cada uno de los individuos. ¿Cómo se optimiza la producción de cada uno de los individuos? ¿Cómo vos haces que una persona trabaje más? ¿Cómo va a ser una persona produzca más? Y cuando esa persona siente el fruto de su esfuerzo, allí la importancia de la propiedad privada, que finalmente lo que es mío, yo lo voy a trabajar y yo voy a recibir el fruto de mi esfuerzo. Cuando uno hace un análisis del modelo de desarrollo ahí, y lo explica también Robin y Acemoglu en el libro ¿Por qué fracasan los estados? Hablan de los modelos, ¿verdad? Del daño que hizo el modelo y hace la diferenciación en el proceso de colonización del norte y del sur de nuestro propio continente. Y muestra, bueno, acá en el sur llegaron los españoles, se apropiaron de todo y bueno, vos tenías un nativo guaraní que estaba trabajando una tierra, pero que esa tierra nunca iba a ser de él. Siempre iba a ser del español, o que de repente tenía su tierra y en cualquier momento venía el conquistador y le sacaba la tierra. Entonces él no tenía seguridad con respecto a su trabajo, o su trabajo no era suyo. En cambio, en el norte, en Norteamérica, que se dio una dinámica completamente diferente ya a partir de la generación de las 13 colonias, muchas dificultades, hambruna, hasta canibalismo. Yo tuve inicios muy duros, pero esa dureza hizo que rápidamente ellos planteen determinados derechos. Primero, derechos económicos, después derechos políticos. Ya no es la Virginia Company, ya es a la corona. Pero esos derechos económicos hacían desde un principio que ellos reciban de manera directa participación en el fruto del esfuerzo de su trabajo. A diferencia del sur, donde todo lo que yo hacía era para el conquistador español, lo que planteó de entrada Benjamín una diferencia en el desarrollo.
Estoy abordando la importancia de la protección del capital privado o de la propiedad privada, tanto desde el punto de vista de su entendimiento como un derecho humano, como de su importancia histórica en la diferencia de los modelos de desarrollo de las regiones que estoy manifestando, como su consecuencia el día de hoy en términos de generación de riqueza y su posterior distribución en la economía. Para eso depende mucho, y ellos también, los premios Nobel, hacen hincapié, y creo que es una cuestión que puesta de esa manera nos resulta fácil de comprender a todos y es muy obvio, depende de las instituciones, de la solidez de las instituciones. Entonces, por eso venía el caso, por ejemplo, Inver repartió títulos como galletita, o antes el IBR. No son instituciones creíbles. Registro público y catastro mismo hoy están cuestionadas. Entonces, no hay forma o es muy difícil, claro que hay formas, pero es muy difícil y son obstáculos al desarrollo cuando las instituciones no van ganando credibilidad. Y la forma de ganar credibilidad se lo hace de la transparencia absoluta y este tema en particular de información muy precisa de quiénes son propietarios y quiénes no. Cuál es la propiedad privada, a quiénes corresponde, en dónde está debidamente delimitada, y es crucial para que esa persona nunca sea objetada en cuanto a la titularidad de esa propiedad, y a partir de ahí vienen sucesiones, transacciones, transferencias, en fin, una serie de actividades comerciales que muchas veces hoy se obstruyen, se obstaculizan por esta cuestión. Lo mismo le pasa al Estado. El Estado paraguayo no sabe muy bien de qué es dueño, ¿verdad? O es dueño pero no tiene título. Cosas absurdas se dan en este campo. Entonces me parece que es una discusión muy, muy seria, o es un proyecto muy serio a la hora de ponerlo en práctica, cómo construir, en relación a lo que vos estás diciendo precisamente, instituciones sólidas. Para que sean sólidas tienen que ser creíbles, para que sean creíbles tienen que ser transparentes. Y esa es más o menos la secuencia, ¿verdad? Lo que decía es irrebatible, y de hecho que todo proceso de desarrollo, de fortalecimiento de una nación, de un Estado, está condicionado por la fortaleza de sus instituciones. Y a esa sola le agregaría, yo sé que está incluido, pero solamente por una cuestión de claridad, es reglas claras. Así es. Claras y convenientes para todos, y un fortalecimiento de las instituciones. Y creo que lo que el espíritu del RUN es empezar a dar claridad, iniciar un camino de claridad para el ordenamiento con respecto a la posesión y la titulación de la tierra, que naturalmente tiene que venir en la mano de un proceso de fortalecimiento institucional, o si no, la ley termina siendo una letra muerta. Ahora, en mi condición de legislador, hoy mi tarea fundamental, en este caso en particular, es el impulso de esta ley. Y naturalmente después, como en otras de las tareas, en nuestro rol de legisladores, va a estar el control de su cumplimiento dentro de la lógica de independencia, pero coordinación y control entre los poderes del Estado. ¿Los escribanos te plantearon algo o les plantearon algo a los diputados respecto, aparte de sus objeciones particulares, en cuanto a cuándo tratar el tema, posponer? ¿No se pronunciaron al respecto? Sí, hablaron de la posibilidad de diferir, hablaron de una serie de posibilidades, ¿verdad? Uh-huh. Pero... ¿Ya tiene dictamen, Raúl? ¿Cómo? ¿Ya tiene dictamen el proyecto o todavía no? Tengo que revisar un poquitito qué comisiones ya han dictaminado y qué comisiones no han dictaminado aún, porque por lo general los proyectos van a diferentes comisiones. Claro. Y finalmente cada comisión tiene su agenda, ¿verdad? Uh-huh. Pero de hecho que la mayoría de las comisiones tienen sus reuniones los lunes, porque nosotros habíamos cambiado los días de sesiones. Entonces, hoy por hoy la mayoría de las comisiones tienen sesiones los lunes, y mucho de la agenda de la comisión está condicionado por el orden del día. O sea, nosotros tenemos sesiones los martes. El miércoles tenemos sesión de la mesa directiva, y eso le da tiempo de casi una semana, porque antes era lunes mesa directiva y miércoles sesión, había 48 horas de diferencia. Pero que haber pasado a miércoles la mesa directiva le da casi una semana
de preparación a las comisiones para abordar los temas que están dentro del orden del día. Y bueno, la mayoría de las comisiones sesionan los lunes, entonces probablemente un grupo importante de ellas traten mañana el proyecto del RUM. Perfecto. Vamos a ahondar en esta materia y bueno, depende de cómo se trate en Cámara de Diputados, y luego podremos o avanzar más en algunos debates o ya estar a la expectativa de lo que vaya a resolverse al respecto. Ley del Servicio Civil. Pasó rápido en Cámara de Senadores con un respaldo bastante amplio, una cantidad importante de votos. No tuvo la resistencia a las críticas de otras normativas que tienen componente laboral. En este caso, algunos sectores sociales inclusive respaldaron la cuestión. Otros tienen cuestionamientos, pero ahí discrepamos en cuanto a la gradación de las críticas, qué tan profundas son. Se habla del derecho a huelga, que puede estar limitado, los contratos temporales, que pueden no ser tan temporales, según reza la normativa, y el hecho de que no se incluya el tema de la seguridad social en el cuerpo de la ley también es objeto de cuestionamientos. ¿Cómo crees que se va a tratar en Cámara de Diputados este tema? ¿Para cuándo crees que se resolvería? Bueno, mira, Benjamín, en primer lugar, pensar, finalmente forma parte de un proceso de ordenamiento del Estado y en un aspecto muy importante que tiene que ver con su talento humano, ¿verdad? Siempre trato de iniciar por mi entendimiento del espíritu de la ley. Ahora, como lo venía diciendo, nosotros tomamos las decisiones con respecto a la generación del orden del día de las diferentes sesiones en la mesa directiva. Todavía no hemos abordado esta situación porque bueno, es relativamente, su aprobación es nueva, se dio esta semana. Pero bueno, como todos los proyectos, siempre la búsqueda va a ser de que tenga una discusión importante. También decir de que existieron un grupo, según me han informado, porque todavía no leí el proyecto de ley según fue aprobado en el Senado. Sí, porque tuvo muchas modificaciones hasta el último momento. Pero tengo el concepto de que ha sufrido muchas modificaciones en el Senado y bueno, a nosotros nos toca revisar o tener como elemento base el proyecto que, si bien por supuesto podemos modificarlo, el proyecto que viene del Senado y en ese sentido tratar de conocer, interpretar y evaluar las modificaciones que han sido planteadas en el mismo. Una cuestión de manejo en cuanto al procedimiento legislativo. Cuando el Senado te envía un proyecto determinado ya con media sanción, ¿hay plazos que se cumplen inexorablemente? Es así. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es cuando no es tratamiento de urgencia? 3 meses. Ajá. 3 meses. Tenés hasta 3 meses. ¿Y ahí qué pasa si no tratas? Sanción ficta. Queda sancionado el planteamiento del Senado. Entonces, la única variante es cuando se trata de un pedido del Ejecutivo, estoy hablando de proyectos del Ejecutivo, cuando es un pedido de urgencia, ahí se limita a 30 días, ¿verdad? Es así. Ya. Bueno, y entonces, en este caso, no es un pedido de urgencia, tendrían 3 meses para tratar el proyecto. Sí, lo cual no significa que cumplas todo ese periodo, no obviamente que agotes eso. De hecho, que rara vez los proyectos llegan a orillar la situación de su sanción ficta, ¿verdad? Pero sí, el tiempo constitucional estipulado. El circuito parlamentario es Cámara de Origen, Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora acepta el proyecto tal cual vino de la Cámara de Origen, pasa al Ejecutivo. Si plantea modificaciones, vuelve a la Cámara de Origen. Si aceptan las modificaciones, queda sancionado y va por el Ejecutivo. Si se ratifican en su moción, en su planteamiento inicial, vuelve a la Cámara Revisora. Claro. Y ambas cámaras, cuando dan segunda vuelta, requieren una mayoría calificada, que es la mitad más uno de sus miembros. No vamos a tener tiempo de desarrollar los otros temas, pero en modo de titulares, aunque sea. Y está el tema de la ley que se refiere al Instituto de Previsión Social. Ahora se remitió recientemente, la semana pasada, desde el Ejecutivo con pedido de tratamiento de urgencia, lo del tren de cercanía. También entró a último momento ahora. Ese es con pedido de urgencia. Entonces tenés Ley del Servicio Civil, Registro Unificado Nacional, Instituto de Previsión Social, tren de cercanía
de los temas grandes que manejamos de la prensa. Seguro que tienen otros temas también en agenda. ¿Hay tiempo para resolver y cerrar estos temas de aquí a fin de año? Y la pregunta es buena, ¿verdad? Lo que puedo decirte con claridad es que no nos vamos a aburrir estos últimos días del 2024, pero sí también decir que finalmente son proyectos de transformación y particularmente relevantes. O sea, estamos hablando de un proyecto que busca avanzar hacia el ordenamiento y la generación de seguridad jurídica sobre la tierra, que es uno de los principales capitales de producción que tiene nuestro país. Estamos hablando de un proyecto que busca replantear y avanzar en cuanto a nuestra gestión de talento humano. Estamos hablando de un proyecto de tren de cercanía que va a revolucionar, que puede revolucionar el transporte de Asunción y Central, donde prácticamente estamos hablando del 40% de la población. Estamos hablando de proyectos de leyes que al materializarse y ejecutarse de manera correcta pueden cambiar la vida de los paraguayos. Entonces, creo que estamos avanzando en un proceso de transformación. Creo que en materia legislativa hemos hecho grandes avances y sobre situaciones que hoy empezamos a palpar, Benjamín. La situación de la creación de la DENIT, donde cerrábamos el año en base a este nuevo sistema con poco más de 840 millones de dólares de superávit de recaudación. Una ley de pensiones, de superintendencia de pensiones y jubilaciones, muy cuestionada en determinado momento, pero que rápidamente mostró su importancia y sus beneficios, entre otros proyectos de transformación cuyos resultados, si bien hasta podría hablarse de prematurez, ya podemos empezar a ver su impacto. Y en ese sentido vamos a seguir construyendo en esa dirección, tratando de abocarnos a la gestión parlamentaria y buscando dar resultados a la gente. Raúl, te agradezco muchísimo por estos minutos con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Siempre un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, una charla muy interesante. Nosotros nos vamos, pero antes un consejito de carácter comercial. El calorcito ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas de guaraníes 35.000 por millón, así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras, estamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.